Hola, buenas. Mi nombre es Sergio Raposo y bueno, soy el administrador de la comunidad OpenCMS Hispano. Y en el videotutorial de hoy vamos a intentar repasar un poquito las características principales de OpenCMS. Empezaremos pues para aquellas personas que no conozcan lo que es un gestor de contenido o lo que no sepan lo que es OpenCMS. Empezaremos haciendo un pequeño resumen inicial y después pasaremos a ver un poquito más en profundidad las principales características de este gestor de contenido. Y por último vamos a ver una serie de enlaces de interés que a toda persona que bueno que ya trabaja con OpenCMS o le interese un poco el tema, pues que pueda consultar para ampliar la información que vamos a ir viendo. Para aquellos que interesados pueden seguirme en Twitter, tanto a través de la cuenta mía personal como de la cuenta de la comunidad. Bueno, vamos a empezar en primer lugar por ver qué es un gestor de contenido o lo que se suele decir un CMS. En principio es decir que se trata de una aplicación que es transparente a cualquier visitante de nuestro sitio web que nos va a permitir, digamos, una serie de facilidades a la hora de trabajar con el desarrollo de páginas web o de sitios web, como queramos llamarlo. En primer lugar, de cara a los editores de contenido, nos va a ayudar, pues, evidentemente, a gestionar todos los contenidos que va a tener nuestra web. Cuando hablo de ayudarnos a gestionar esos contenidos, nos va a permitir, pues, por ejemplo, crear fácilmente un nuevo contenido, una nueva información. Nos va a permitir, pues, modificar los que ya hay, borrar los que se hayan quedado obsoletos, publicar, controlar, pues, por ejemplo, las distintas versiones de un documento. En general nos va a permitir pues trabajar con toda la información para que podamos nosotros, viéndolo desde el punto de vista de un editor de contenido, que es una persona que no debe tener o no tiene por qué tener unos amplios conocimientos, por ejemplo, de informática, de programación o de HTML, pues le va a permitir a esta persona, pues sin necesidad de estos conocimientos, manejar toda la información y ser responsable de actualizar y mantener siempre actualizado nuestro sitio web. Luego, si nos cambiamos el perfil y nos vamos al perfil de los desarrolladores, tenemos que un gestor de contenido debe permitirnos crear nuestra página web sin ningún tipo de limitaciones. Es decir, nosotros eh, nos puede llegar, por ejemplo, un diseño que haya hecho un diseñador web de un portal y nosotros siempre que podamos llevar a cabo ese diseño eh, a la práctica, ¿vale? Digamos lo que es programar esa página web. Entonces, de cara a los desarrolladores es muy importante bueno, que un gestor de contenido nos dé facilidades a la hora de implementar cierto tipo de información, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que crear un tipo de recursos, si tenemos que hacer una categorización de contenidos, si tenemos que hacer, bueno, pues cualquier cosa que surja en un proyecto. Luego, si nos cambiamos otra vez de perfil, nos vamos al perfil de los administradores, un gestor de contenido debe igualmente facilitar el trabajo a los administradores, es decir, tenemos que poder controlar en todo momento el estado en el que se encuentra la aplicación, ver los contenidos que tenemos en qué estado están, si hay algunos dañados, si por ejemplo tenemos enlaces rotos, si tenemos que ver en qué estado se encuentran los índices de búsqueda, por ejemplo, para el tema de la búsqueda de contenido. Tenemos que poder crear usuarios nuevos, porque bueno, siempre un gestor de contenido debe ser multiusuario, por lo tanto debemos tener esa capacidad de manejo. En fin, debe ofrecer igualmente características o ventajas para que los administradores puedan realizar su trabajo sin realmente sufrir pues en ello, ¿no? Y bueno, realmente esto es lo que podemos ver que es un gestor de contenido. Es decir, es una herramienta que por un lado nos tiene que facilitar el trabajo a tres tipos de perfiles y probablemente una herramienta, un CMS, que sea muy buena para los editores de contenido, pero que sea muy mala para los desarrolladores, probablemente esa no sea una buena herramienta, ya que debe ser igualmente buena para cubrir las necesidades de los tres perfiles que hemos comentado. Bien, vamos a pasar un poco ahora a ver qué es OpenCMS. Pues OpenCMS evidentemente es un CMS
en su propio nombre indica que es open source, que decir que es de código abierto. Nosotros tenemos disponibles el código fuente de la aplicación sin ningún tipo de problema. Lo que nos permite es, desde simplemente conocer cómo está hecho por dentro, o si tenemos algún problema, el conocer cómo podemos hacer ciertas cosas. Y igualmente somos libres de coger ese código fuente y modificarlo a nuestro gusto si surge una necesidad que no tenga desarrollado el propio producto. ¿De acuerdo? Principal característica de OpenCMS es el lenguaje en el que está programado. Está programado en Java y en XML. El lenguaje Java, bueno, dentro de los gestores de contenido, de los pocos que hay desarrollados dentro de este lenguaje, hay más, por ejemplo Magnolia. Y bueno, el resto de CMS podemos decir que casi todos están después desarrollados en PHP o en Python o en otros. Y después también otra ventaja importante es que se basa mucho en XML. Es decir, prácticamente toda la información que almacenamos en OpenCMS es XML. Por lo tanto, podemos decir que esta información está muy estructurada y nos da una gran facilidad a la hora pues de nosotros organizarnos nuestra información de la manera que más nos interese. ¿De acuerdo? Igualmente en XML, pues por ejemplo tenemos ficheros de configuración y otro tipo de información que también se usa en este tipo de lenguaje para ello. Bueno, deciros que la última versión disponible que tenemos de OpenCMS al día de hoy es la 8.04, salió hace unos meses. En esta versión en OpenCMS 8 la verdad es que se ha pegado un gran salto. Después iremos viendo en las características, sobre todo en una de ellas, la nueva característica fundamental que ha traído esta versión. Y bueno, esperemos que pronto tengamos también la versión 8.5 con numerosas ventajas más respecto a esta versión. Después de decir que OpenCMS no es un producto que sea nuevo, de hecho si vamos por la versión 8, que decir que ya tiene un largo recorrido. Digamos que las primeras versiones de OpenCMS, como lo entendemos ahora, datan del año 2000 aproximadamente, aunque antes ya existía como gestor de contenido, pero con otra filosofía. Siendo un gestor de contenido web, una aplicación web, más o menos alrededor del año 2000 es cuando salieron las primeras versiones. Por lo tanto, estamos hablando de que tiene más de unos 12 años de experiencia en desarrollo del producto. Por lo tanto, estamos hablando de un producto ya bastante asentado y bastante seguro. Bueno, lo primero que quiero comentar es qué es lo que podemos hacer con OpenCMS. Es decir, ¿qué proyecto podemos abarcar con OpenCMS? Realmente, a mí cuando me preguntan, me hacen esta pregunta, a mí me gusta contestar que podemos hacer de todo. Prácticamente nosotros podemos hacer con OpenCMS cualquier tipo de proyecto. Evidentemente habrá proyectos que son más simples de realizar y otros más complejos, ¿no? Pero realmente como potencial, tenemos potencial para hacer prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, si nos vamos a las webs de información más clásicas, ¿no? Que son los portales corporativos de pequeñas y de grandes empresas. Pues OpenCMS nos puede dar soporte tanto para hacer una pequeña web a una pequeña empresa con pocos empleados, que tenga un sitio muy localizado y que trabaja en un sitio muy concreto en un sector muy concreto, hasta hacer web de grandes entidades que bueno, que tienen unas necesidades de información mucho más amplia y requieren mucho más potencial a la hora de llevar a cabo un proyecto de desarrollo de una web. Evidentemente también, y además ha sido uno de los grandes impulsores de este gestor de contenido, son las administraciones públicas. Por ejemplo, yo que soy de Sevilla y hemos trabajado mucho con la Junta de Andalucía, se han desarrollado muchos portales de administraciones públicas. Muchos de ellos son grandes proyectos y se han abarcado pues una gran cantidad de desarrollos dentro de este CMS que hacen que hayan ido mejorando con el tiempo. Bueno, aparte de portales de información clásicos, que es lo que podíamos llamar, lo que se llamaba, no sé, como se han denominado la web 1.0, después de todo eso ha venido la web 2.0. Como sabéis, la web 2.0 es una web en la que el usuario ya no es un mero consumidor de información, sino que es
participa activamente en los contenidos del portal. Entonces OpenCMS también nos permite desarrollar todo tipo de web 2.0, desde herramientas colaborativas, redes sociales, por ejemplo, desarrollo de blogs, de foros, comunidades de usuarios. ¿Podría decir un ejemplo perfectamente de cada uno de ellos? Evidentemente este tipo de desarrollo van a depender un poquito más de qué características necesitamos, van a ser más o menos difíciles de desarrollar, pero OpenCMS dispone de módulos que nos van a facilitar este tipo de cosas. Por ejemplo, podemos desarrollar zonas privadas donde los usuarios podrán acceder a información personalizada. Podemos crear un sistema de comentarios en los contenidos, en los cuales pues un usuario podrá comentar o aportar información por ejemplo, una noticia, un artículo de un blog o lo que sea. Después, dentro de la comunidad de usuarios también podemos usar pues unas características de OpenCMS para relacionar información de distintos tipos de usuarios, de categorizarla, de que un usuario pueda proporcionar información para otro, etcétera, ¿vale? Tenemos un amplio abanico de posibilidades para hacer todo este tipo de sitios web. Al igual que, bueno, hemos comentado portales corporativos y herramientas colaborativas, evidentemente en todos esos están también las intranets y las extranets. Al final son un subconjunto del anterior. Por lo tanto, podemos todo tipo de intranet y de herramientas que se desarrollan para este tipo de web, pues también las podemos llevar a cabo sin problema. Y también por último un ejemplo más que un tipo de web, es un ejemplo que siempre me gusta comentar más que nada para mostrar el potencial que tiene este gestor de contenido, son el desarrollo de revistas y periódicos digitales. Hay, sobre todo en la zona de Sudamérica, hay gran cantidad de periódicos de mucha tirada, incluso de tiradas nacionales, que están desarrollados bajo OpenCMS. Tienen, pues evidentemente, si os hacéis una idea de la necesidad que tiene un periódico, pues tiene una necesidad de alto rendimiento, es decir, puede tener picos de muchos usuarios conectados al mismo tiempo. Necesita de alta disponibilidad, es decir, no podemos permitirnos el lujo de que la web esté caída ni 5 minutos, porque la información siempre está continuamente cambiando, por lo tanto no podemos fallar a nuestros visitantes. Y bueno, pues OpenCMS ha dado soluciones a este tipo de problemas también y la verdad es que saliendo con bastante buena nota. Bueno, aparte de tipos de proyectos que podemos desarrollar, que como ya digo, podríamos resumirlo en que podemos desarrollar prácticamente de todo, nos podemos ir también a posibles integraciones que podemos hacer con OpenCMS. El potencial de OpenCMS ya no es solo lo que nos permite desarrollar, sino con lo que nos permite integrar. Por ejemplo, supongo que todos conocéis pues el framework por excelencia de JavaScript, que es jQuery. Pues podemos usar todo el potencial de jQuery sin ningún tipo de problema. Es decir, podemos usar cualquier plugin que exista en jQuery, podemos usar cualquier otro como Mutul o cualquiera así, podemos usarlos dentro de nuestro sistema de plantilla. No nos pone ningún tipo de limitación. Lo mismo con framework CSS, por ejemplo, como Blueprint, para el tema de hacer nuestro sistema de plantillas con grid, ¿vale? O con less para usar, entre otras cosas, pues el sistema de variables dentro de la CSS y todo eso. Si nos vamos al mundo Java, evidentemente en el mundo Java es muy extenso. Hay prácticamente de todo. Hay framework ya hay librerías para cualquier cosa. Nada más que hace falta comentar pues la Commons API de Apache que tenemos ahí, pues imaginaros la cantidad de información que disponemos. Después, por ejemplo, podemos integrarnos con frameworks muy populares como pueden ser Hibernate o Spring, pues, para hacer desarrollos a medida de aplicaciones dentro de nuestros portales sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Luego también es posible, tenemos muchos mecanismos para poder realizar integraciones con otros tipos de aplicaciones, por ejemplo, con aplicaciones CRM o ERP o tiendas virtuales, herramientas estadísticas como puede ser Google Analytics o gestores de portales como puede ser la Array si queremos integrarlos. En definitiva, OpenCMS nos da un potencial de integración con cualquier otra herramienta bastante fuerte. Por lo tanto,
cualquier cosa que necesitemos hacer y que OpenCMS no lo tenga, probablemente se pueda integrar con otra herramienta que lo haga. Esto es una de las grandes características que nos ofrece Java, ¿vale? Y bueno, se puede aprovechar al 100% para realizar pues, este tipo de integraciones. Bueno, pasamos ya a las características de OpenCMS. El ver un poquito más a fondo, pues cuáles son o evidentemente siempre bajo mi punto de vista, el punto fuerte de OpenCMS. Yo le he agrupado las características en tres grupos. Uno es las características que están destinadas a la facilidad de uso. Como comentaba antes, OpenCMS debe dar soporte a perfiles tanto usuarios editores como desarrolladores como administradores. Bueno, si nos vamos a facilidades de uso, casi siempre pensando más en los editores, tenemos que OpenCMS en esta versión 8 ofrece un sistema de edición avanzada que es el ADE, el Advanced Direct Edit, que le permite al usuario manejar los contenidos del portal sin ni siquiera tener que acceder al workplace de OpenCMS. Si viendo directamente el frontend de la página, si viendo cómo queda su diseño y pudiendo navegar por el menú como cualquier otro usuario, le va a aparecer una serie de dianas con la cual va a poder editar esos contenidos. ¿Qué va a poder hacer? Crear uno nuevo, editar los que ya hay. Incluso con este nuevo sistema vamos a poder usar el sistema de drag and drop, de arrastrar y soltar, para mover distintos elementos dentro de nuestra plantilla. Por ejemplo, imaginaros que nosotros tenemos una página en la que tenemos unos banners que aparecen en una columna de la derecha de la página web. Pues si en otra página o si en un momento en concreto necesitamos moverlo a otra columna, a la zona de la izquierda o a cualquier otra zona establecida, pues el usuario directamente arrastrándolo podrá reorganizar la información como él necesite. Por lo tanto, es una forma muy simple de que un usuario sin conocimiento de programación ni de nada de eso pueda dar un cambio de aspecto total a la página prácticamente sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, en otro video tutorial que tengo colgado tenéis una demostración del ADE y probablemente los próximos videos tutoriales también vengan destinados un poquito a cosas más concretas dentro del ADE. Bueno, aparte de ese sistema de dianas que nos permite editar y todo eso, tenemos la posibilidad de editar nuestros contenidos usando editores WYSIWYG. Los editores WYSIWYG son editores que son editores gráficos. Es decir, cuando un usuario quiere, por ejemplo, resaltar una frase, una palabra o lo que sea, la puede poner en negrita y él directamente, conforme está editando el contenido, la pone en negrita y ve cómo la palabra se pone en negrita. Es decir, son editores de contenido que son muy simples de manejar, sobre todo para aquellas personas que no tienen pues conocimiento, por ejemplo, de HTML o de programación web en general. OpenCMS viene, bueno, hasta esta última versión venía utilizando FCK Editor y a partir de la 8.04 tenemos disponible tanto FCK Editor como Tiny, ¿vale? Podemos usar pues el editor que más nos guste o que más nos convenza en cada momento. Más características dentro de la facilidad de uso, el contenido personalizado. Es decir, nosotros podemos, como desarrolladores, podemos ofrecerle a nuestros editores de contenido, de nuestros portales, de nuestros proyectos, la posibilidad de editar contenido de una forma estructurada. ¿Qué quiere decir? Si el usuario va a tener que dar de alta, por ejemplo, productos que vende su empresa, nosotros podemos crearle una ficha, que no es más que un formulario en el que se le pide la información que se necesita de un producto. Por ejemplo, el precio, el código de referencia o el tamaño, la descripción, imágenes del producto. Todo ese tipo de información nosotros se la podemos ir solicitando dentro de un formulario. Por lo tanto, el editor de contenido rellenará ese formulario y nosotros con nuestro sistema de plantilla podremos dar formato a toda esa información de una forma concreta, de forma que todos los productos, toda la ficha de productos pues va a seguir un mismo esquema y la información va a estar muy estructurada. Esto nos permite también, pues, por ejemplo,
realizar buscadores avanzados de información, pues si queremos realizar un buscador de proyectos por tipo, por lo que sea, podemos implementarlo sin problema. Otra característica dentro de la facilidad de uso es la organización en carpetas. Es decir, la información en OpenCMS se organiza en carpetas. Por lo tanto, nosotros disponemos de un árbol de directorios donde nosotros vamos a organizar nuestro portal, nuestro sitio web. Por lo tanto, este sistema de carpetas puede ir desde un sistema muy básico de información, pues de una serie de carpetas que son cada uno de los niveles de menú de nuestro sitio, y dentro de ello pues la información que necesitemos. O podemos, si el portal lo requiere, pues ese sistema en árbol se puede ir complicando hasta donde se requiera. ¿Qué es lo bueno de este sistema de carpetas? Pues que es el mismo que se utiliza pues en cualquier sistema operativo. Cualquier usuario está acostumbrado a organizar su información en carpetas, por ejemplo. Pues las fotos, los documentos, cada cosa está estructurada está en su sitio, digamos en su carpeta. Y después, pues si nuestras fotos la queremos organizar por año, la podemos organizar por evento, la podemos organizar por muchas distintas formas, ¿no? Pues ese mismo sistema de organización de la información la podemos trasladar a OpenCMS, de forma que nosotros en OpenCMS tendremos, pues cada una de las secciones pues será un menú, será una carpeta, y si dentro de esa sección tenemos subsecciones, pues tendremos distintas subcarpetas dentro de la carpeta principal. Y así sucesivamente podemos ir organizando la información de una manera coherente y que cualquier usuario con pocos conocimientos pueda llegar a entenderlo rápidamente. Bueno, una vez repasado el tema de la facilidad de uso, vamos a pasar a las características de OpenCMS que nos llevan a disponer de proyectos o de sitios web con un alto rendimiento. Entre los que más me gusta destacar de todo esto es el escalado de imágenes. El escalado de imágenes es importante porque, como sabéis, las imágenes es uno de los elementos gráficos más importantes dentro de un sitio web. Es capaz de ilustrar una noticia prácticamente mejor que el mismo texto en sí. Entonces, las imágenes son muy importantes, pero al igual que muy importantes, pueden ser uno de los grandes problemas de nuestro sitio web. Por ejemplo, imaginaros que un usuario va a subir las fotos de un evento, ¿vale? Ha desarrollado un evento, ha hecho una serie de fotos y la va a subir. La ha hecho con su magnífica cámara de 10 megapíxeles, en el que cada foto pues ocupa 7, 8, 10, 12 o 15 megas. Si ese usuario sube la foto directamente y la publica en el sitio web, imaginaros cuánto puede ser el tiempo de carga de esa página. Es decir, un usuario que llega a ver las fotos a través de la web, pincha y empieza a descargar fotos de 7, 8, 5 megas. Bueno, OpenCMS tiene un sistema para evitar que eso pase. Por lo tanto, nosotros en OpenCMS le diremos a que una foto se va a escalar a un tamaño en concreto que nosotros le vamos a decir, o que el usuario le va a decir. ¿Qué quiere decir esto? Que OpenCMS cogerá la foto sin importar lo que haya pese originalmente y le va a hacer un escalado y la va a optimizar para el tamaño en el que se va a mostrar posteriormente. Por tanto, una foto que a lo mejor pesa 5 o 6 megas se puede comprimir a 100, 200K. Entonces estamos optimizando lo que es la carga de cualquier tipo de elemento de gráfico, de imágenes, para que se optimice al 100% al sitio donde la vamos a mostrar. ¿Vale? Esto es muy importante porque, como ya os digo, bueno, las imágenes es un apartado importante dentro de una web. Pero después tenemos otros sistemas para mejorar el rendimiento, por ejemplo la exportación estática. La exportación estática puede ser tanto de ficheros binarios, por ejemplo, todo lo que son PDFs, vídeos, etcétera. Nosotros lo podemos subir, evidentemente cuando subimos a OpenCMS se guarda en una base de datos, pero a la hora de mostrárselo a los visitantes se sirve directamente de disco, ya que el acceso a disco es mucho más rápido que a lo mejor tener que acceder a la base de datos para tenernos un vídeo de 40 o 50 megas, ¿vale? La exportación estática se puede hacer a nivel también de HTML, por ejemplo. Imaginaros de una página web en el que la mayoría de los usuarios acceden a la página de inicio. La página de inicio recibe muchas peticiones por minuto. Por lo tanto,
el hecho de que el navegador, o sea, de que el gestor de contenido esté generando, haciendo la base de datos para darle información y sirviéndola, puede ser costoso para el sistema. Podemos tomar la decisión de que la página inicial podemos exportarla a disco y generar pues un HTML estático. De forma que cada vez que se haga una petición por un usuario, lo que se sirve es un HTML estático directamente desde el disco. ¿Vale? Os digo que hay muchos casos de web con alto tráfico que este tipo de soluciones, pues la verdad es que le han aportado bastante. Después, aparte de la exportación estática, también disponemos de la Flex Cache. La Flex Cache no es más que una caché que se han inventado pues la gente de OpenCMS, con la que nosotros almacenamos pues los contenidos, pues una caché interna. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que un usuario accede, o sea, o cada vez que una página es accedida por primera vez, esta se generará dinámicamente accediendo a la base de datos, trayéndose los contenidos y todo lo que tiene que mostrar, genera ese HTML y lo coloca en la caché. Las siguientes peticiones, a donde va a ser directamente a esa caché que tenemos, donde tenemos la información almacenada. El problema de la caché principalmente es que suele ser bastante de espacio bastante más limitada. Es decir, bueno, nosotros podemos mantener en caché una serie de contenidos, pero evidentemente no podemos mantener en caché toda la web, porque entonces deja de ser un sistema útil realmente. Pero eh, para muchos sistemas, para normalmente ese tipo de páginas que os he comentado, que son siempre las más vistas, que son la portada o las noticias más recientes o un producto recién lanzado, todo ese tipo de información pues son almacenadas en la caché y son servidas mucho más rápido que si no tuviéramos este tipo de sistema. Y por último, ya para aquella web en el que el rendimiento pues es necesario todavía un paso más, porque el número de visitantes requiere de tener más máquinas y de tener un sistema más robusto en alto rendimiento y en alta disponibilidad, pues tenemos los sistemas en clúster. OpenCMS tiene un módulo, en este caso este módulo sí es de pago, pero bueno, la verdad es que el coste si lo necesitamos no es demasiado caro, en el que pues podemos montar OpenCMS dentro de un sistema en clúster, es decir, tenemos uno, dos, tres o tantos OpenCMS como sean necesarios para estar sirviendo la información al exterior sin problema. Bueno, ya por último nos vamos a al último grupo de características de OpenCMS, que es la potencia de desarrollo. Aquí es donde están pues las principales características que nos afectan a los desarrolladores de sitios web, de proyectos web, ¿vale? El primero de ellos es un sistema de plantillas configurables. Es decir, en OpenCMS trae una plantilla por defecto, que es una plantilla, digamos, de demostración, que es el template free. Este template es configurable a nivel de que podemos nosotros, como ya decía, a través de arrastrar y de soltar elementos, podemos ir configurando nuestra interfaz al gusto e incluso pues podemos personalizar colores, podemos personalizar otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Esa personalización, pues, digamos, esa plantilla de demostración no es más que eso, una plantilla de demostración, pero sienta las bases de lo que podemos nosotros utilizar para realizar nuestras propias plantillas configurables. Es decir, yo os recomiendo siempre que trabajemos con OpenCMS coger esa plantilla, copiarla copiarla y hacerla nuestra y ahora modificar todo aquello que no sea necesario. De forma que lleguemos a tener nuestra plantilla personal propia y donde podamos personalizar pues los distintos elementos que nos hagan falta dentro de nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Luego, OpenCMS nos ofrece una completa API. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos una herramienta para acceder y para realizar cualquier tipo de acción que podemos hacer dentro de OpenCMS. Por ejemplo, imaginaros que tenemos que implementar una acción que sea borrar un contenido. Pues nosotros tenemos una opción dentro de la API que es borrar el contenido en concreto que nosotros queramos. O mover, o publicar, o caducar el contenido. Si cualquier acción la podemos realizar, ¿vale? Luego,
También tenemos que OpenCMS es un sistema multidioma. Es decir, nosotros podemos hacer una web en tantos idiomas como sea necesario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, los que sean. ¿Vale? Tenemos un sistema nativo del propio producto que nos permite pues abarcar este tipo de proyectos sin ningún tipo de problema. Luego también es un sistema multiplataforma y esto es importante, es decir, hablar de que OpenCMS es multiplataforma hablamos de que no necesariamente tiene que estar instalado sobre un servidor Linux, un servidor Windows o sobre un servidor de aplicaciones en concreto, sino directamente nosotros podemos usar el sistema de base de datos que más nos interese, por ejemplo MySQL, Oracle, Postgre, SQL Server, ¿vale? O sea, por nombrar los más importantes. También podemos utilizar el servidor de aplicaciones que más nos interese, por ejemplo Tonka, JBoss, WAS, etcétera. Y también, pues, evidentemente sobre cualquier plataforma. Podemos instalarlo sobre un Linux, cualquier distribución de Linux, cualquier distribución de Windows, etcétera. ¿Vale? Luego, también es multisite. ¿Qué quiere decir que OpenCMS es multisite? Que nosotros podemos tener una instancia de OpenCMS alojado en un servidor dentro de nuestro servidor de aplicaciones y todo eso, y sobre la misma base de datos y todo, pero que contenga más de un sitio web. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros tendremos gestión de sitios web dentro del mismo OpenCMS, pero de forma completamente aislada. Es decir, un editor de contenido de un sitio web accederá a sus contenidos, pero no tiene por qué ver que hay otro sitio web dentro de su mismo OpenCMS. Son completamente aislados uno del otro. ¿Qué ganamos con esto? Pues reducir costes, sobre todo en temas de hosting. Por ejemplo, cuando hablamos de que desarrollamos pequeñas web corporativas, probablemente ese tipo de proyectos no se puedan permitir el lujo de tener un servidor dedicado o un servidor en OpenCMS solo para él. Pues lo que podemos reducir así es que esas pequeñas webs pueden compartir un OpenCMS de forma que así se abaratan costes de hosting. Después también un coste de mantenimiento, es decir, no es lo mismo mantener un OpenCMS, la administración de un OpenCMS, mantener bien los índices, mantener bien el estado de los usuarios, de los enlaces, de todo, de un servidor o de muchos servidores, ¿vale? Bueno, más características importantes dentro del desarrollo, que tenemos ya un buscador integrado, es decir, nosotros disponemos ya de un sistema de indexación de los contenidos que se publican y que nosotros después podemos realizar buscadores, tanto buscadores simples como buscadores avanzados, en base a esa información. Os comentaba antes que la información la teníamos estructurada, quiere decir que nosotros tenemos esas fichas de contenido propias en nuestro sistema. Pues nosotros podremos hacer buscadores que busquen sobre ciertos campos de esas fichas o que busquen generar cualquier información dentro de todo OpenCMS o de todo el sistema, de lo que sea. Más características, la categorización de información, pues al igual que os comentaba antes, que podemos tener información estructurada, también podemos usar sistemas de categorías para, por ejemplo, destacar una serie de banners, destacar una serie de noticias, o de eventos, o de cualquier información así que sea necesario categorizarla. Por ejemplo, agrupar noticias de una misma temática o lo que necesitemos. Y ya por último, dentro de las características de la potencia de desarrollo, tenemos un sistema de relación de contenido, en el cual nosotros podemos tener dos tipos de contenidos relacionados entre ellos. Por ejemplo, imaginaros la típica problemática de un producto que está formado por muchos componentes. ¿De acuerdo? Nosotros podemos tener una ficha con todos nuestros componentes, podemos tener una ficha con todos nuestros productos y podemos decirle a un producto qué componentes utiliza. Y esto genera una relación entre estos contenidos. De forma que después podremos navegar tanto de productos hacia componentes y de componentes hacia productos. Igualmente podemos tener relacionado pues toda la información interna dentro de nuestro OpenCMS, de forma que si, por ejemplo, nosotros ponemos un enlace de una página a otra, de una noticia a otra, o de una noticia a un evento, de cualquier cosa, nosotros tenemos un control sobre esos enlaces. Por ejemplo, si se borra una noticia,
y esa noticia está siendo referenciada por otros contenidos, nos va a saltar un aviso y nos va a decir, ojo, que si borramos esta noticia vamos a romper el enlace con tal contenido. ¿Vale? Ya podemos actuar en consecuencia, o no borrarla, o antes previamente quitar ese enlace, o lo que sea. Y bueno, realmente las características de OpenCMS son mucho más amplias. Lo que pasa es que no me he querido ya parar a meterme en temas mucho más técnicos quizás y dejarlo aquí para que bueno, os quedéis con una ligera idea de las principales características que ofrece OpenCMS. Ya por último, os muestro una serie de enlaces de interés, como os decía, en donde podéis pues ampliar la información sobre OpenCMS. En primer lugar, disponéis de la comunidad OpenCMS hispano, tanto de la web como del foro como de la wiki. Y después disponéis pues del sitio oficial, pues la web de OpenCMS o de Alcacon, que es la empresa responsable del desarrollo. Y luego acceder a la wiki oficial, pues donde tenéis todos los manuales y toda la información en inglés, en este caso, sobre el producto. Pues tenéis otros sitios web de referencia, Template Saga, tfsla.com o OpenCMS Forum de. Y ya por último, pues también podéis consultar o entrar en contacto con nosotros a través de las distintas redes sociales. Bueno, pues nuestro grupo en Facebook de OpenCMS Hispano o nuestra cuenta de Twitter. Y bueno, hasta aquí este video tutorial. Espero que haya sido útil y para cualquier cosa ya sabéis dónde podéis encontrarnos.